Y esta chica que está aquí es la concejala de Medio Ambiente y tiene mi instrucción de que se acabaron los animales salvajes cautivos en la ciudad de Vigo. Ya sabéis que en Vigo yo prohibí hace 10 años, erais pequeñas y pequeños y algunos a lo mejor ni siquiera habían nacido, casi recién nacidos, yo prohibí en Vigo circos con animales. Cuando yo llegué a esta ciudad, venían circos que traían algunos animales, podían traer un león, podían traer un tigre, en jaulas, metidos en jaulas. Pero tener un tigre o un león en una jaula es como si lo volvemos loco. ¿Os imagináis una persona metida en una jaula? Pues los animales también son iguales. Y estos son los respetos que tenemos que tener. Y queremos una ciudad con carriles de patinetes, de bicicletas, surcando toda la ciudad, porque quiero que lo utilicemos como modo de transporte ecológico. Bicicletas, patinetes, tenemos que empezar a dejar los coches según para qué cosas. Todos los automóviles en Vigo, dentro de no mucho tiempo, serán eléctricos. El alcalde de Vigo tiene un coche oficial, que es un coche pequeñito, eléctrico. Y hace 9 años que es mi coche oficial. Porque creo que tenemos que hacer un mundo distinto, con valores distintos y con formas distintas de entendernos. Y algo muy importante, queremos un mundo en paz, queremos un mundo sin guerras. Y aunque creáis que no, vuestra voz es muy importante. Cuando vosotras y vosotros, chicas jóvenes, levantáis vuestra voz pidiendo un planeta con larga vida, pidiendo un planeta sin guerras, pidiendo un planeta igualitario, pidiendo un planeta con valores distintos, pidiendo un planeta sin maltrato para nadie, con libertades para todos, vuestra voz es muy importante, porque es la voz del presente y del futuro. Y yo me muestro orgullosísimo de vosotras, de vosotros, estudiando aquí al ladito en Salesianos, al lado de donde yo vivo, al lado del concello, porque sois lo mejor que tenemos en la ciudad. Y por cierto, el alcalde de Nueva York me va a llamar. Esto no tiene marcha atrás. Y yo le voy a decir que venga a conoceros para que conozca los nuevos valores que hay en este planeta. Gracias.